Vamos a empezar la sesión. Bienvenidos a todos. Estáis 38 de los 50 que os habíais apuntado para esta sesión virtual en la que os presentamos y luego a los que os interese, pues podréis ver en la web del club cómo es el recurso y demás. Pero vamos, de momento hacemos una presentación inicial de por qué hemos presentado el recurso a la Operación Chamartín, aunque más o menos os lo imagináis, y en qué consiste básicamente los puntos principales del recurso que hemos presentado. Como veis, estáis todos con el micrófono cerrado, porque si no se acoplan y es complicado, con lo cual Paco López Gro, que es el que administra la sesión, en su momento, si algún micrófono se pone a funcionar y distorsiona la voz, lo cortará. No os asustéis y os aparecerá un mensaje en pantalla diciendo que os han cortado el sonido. Pero seguís conectados, oyendo, y si tenéis vídeo, se os ve. Bien, la agenda que tenemos, el orden del día para la sesión, es la siguiente. En primer lugar, voy a hacer una presentación, digamos, casi en nombre de Eduardo Mangada, que es que voy a leer un escrito que nos ha preparado, muy cortito, es de un folio y poco, sobre la situación en la que estamos respecto al recurso. A continuación, como moderador, le daré la voz a Jesús Gago, que hará una presentación de qué pretendemos con el recurso, el Club de Datos Urbanos, y cuando él termine, que será una locución breve, suponemos que 10-15 minutos, le daré la voz a Jesús Morón, que hará una presentación, digamos, de los aspectos jurídicos, más técnicos jurídicos, del recurso, de la demanda. Al final, si hacéis preguntas o queréis hacer preguntas, el procedimiento que hemos establecido es que las hagáis por el chat y yo como moderador procuraré elegir 2, 3, 4 que sean las que más se repiten o los temas que parezca que interesan más para que alguno de los ponentes pueda contestarlas. De modo que paso a leeros el escrito de Eduardo Mangada. El escrito de Eduardo Mangada se llama Rescatar Chamartín aún es posible y necesario. Tiene una referencia de salida que hace del léxico, el diccionario de Oxford, sobre la palabra rescatar. Dice, rescatar, liberar un lugar invadido o conquistado por alguien, especialmente por un enemigo, a cambio de dinero o mediante la fuerza. Bien, a partir de ahí, Eduardo nos dice, amparado en esta acepción que el Oxford Dictionary otorga a la palabra rescatar, me atrevo a proclamar la necesaria, legítima y urgente tarea de rescatar del enemigo, llámese BBVA, DCN o Merlin Properties, este amplio territorio, para sobre él proponer un proyecto urbanístico liderado por el Ayuntamiento de Madrid que dé respuesta eficaz y justa a los problemas, necesidades reales y aspiraciones de los madrileños, en términos funcionales, medioambientales y sociales. Los ciudadanos no podemos asumir dócilmente y tolerar que un territorio estratégico de nuestra ciudad, casi único por su extensión, localización y servicios,
sea privatizado y entregado por las administraciones públicas, municipal, regional y estatal, a unos inversores especulativos cuya finalidad no es construir ciudad, sino apropiarse de un suelo y unas infraestructuras como base sobre la que atraer inversiones financieras que disponen de un enorme capital ocioso venido de cualquier país y origen. Operaciones especulativas sustentadas por las expectativas muy atractivas y golosas que nacen de la aprobación definitiva de la modificación del Plan General del 97. Lo más grave y escandaloso, ética y políticamente, es que esta operación inmobiliaria, gestada a lo largo de 3 décadas oscuras, con múltiples acuerdos, pactos y convenios suscritos entre los organismos públicos y los promotores privados, siempre a favor de estos últimos, ha sido propiciada y bendecida por los poderes públicos que debían controlarla, sometiéndola al bien general y no primando un negocio privado. Porque son estos poderes, estas administraciones, las que han franqueado la entrada a los invasores, a quienes han acogido y a los que se han entregado a bajo precio un suelo y unos aprovechamientos de patrimonio de todos los madrileños. Una vez más, la política se rinde ante el mercado, con la benévola tolerancia de los responsables públicos, bajo el falso y prostituido eslogan de la colaboración público-privada. Una colaboración que, en este caso al menos, está propiciando una operación inmobiliaria financiera lesiva para los intereses de los ciudadanos y que constituirá, sin duda, una pesada hipoteca para el futuro de Madrid y su entorno metropolitano. Solo por esta fraudulenta venta de la ciudad a unos especuladores financieros está justificada la oposición ciudadana a la Operación Chamartín, rebautizada con el encubridor nombre de Madrid Nuevo Norte, utilizando para ello todos los medios legítimos a nuestro alcance. Oposición y batalla cívica que tiene como finalidad última la reconquista de este amplio y estratégico territorio como patrimonio común de los madrileños. Estamos a tiempo y, por tanto, obligados a movilizarnos social y jurídicamente hasta que se declare la nulidad de la modificación del Plan General aprobada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Por esta razón fundamental, junto a otras muchas lacras disciplinares, legales y sociales, el Club de Debates Urbanos ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia, en la que se relatan los hechos más significativos y los razonamientos más sólidos para solicitar del tribunal dicha nulidad. Una decisión adoptada por el club como último recurso para evitar la grave amenaza de Madrid Nuevo Norte que supone para nuestra ciudad, una vez agotados los intentos de racionalizar el proceso, ofreciendo soluciones alternativas al Ayuntamiento de Madrid, siempre desoídas. Este proyecto resulta especialmente irresponsable en los momentos actuales y frente a la incertidumbre que el paisaje pospandemia va a generar, frente a las nuevas políticas económicas y urbanísticas que la nueva situación va a demandar. Nada más absurdo, si no fuese trágico, que impulsar e invertir esfuerzos técnicos, económicos y políticos en una aventura que se proyecta sobre un futuro impredecible y nada halagüeño. Todas las hipótesis sobre las que se ha podido formular el actual proyecto de Madrid Nuevo Norte se han derrumbado y, por tanto, es injustificable y absurdo mantenerlo vivo en la actualidad. Bien, no lo dije antes y lo aviso ahora antes de que Jesús Gago intervenga. Estamos grabando toda la sesión y cuando la terminemos la semana que viene la colgaremos en la web y se podrá acceder tanto por los que estáis participando como por otras personas. Bien, pues en este momento le doy la palabra a Jesús Gago para que haga una intervención sobre
la demanda que hemos presentado. Buenas tardes a todos. Cuando Eduardo Mangada, en las notas que nos acaba de leer Félix Arias, afirma ya desde el mismo título que rescatar Madrid aún es posible y necesario, me parece estar respondiendo a un ilustrado convencimiento que en el texto enviado argumenta con magisterio y que nace, creo yo, de una razón ilustrada a la que apela. Este rescate es posible porque es necesario. Esa misma posibilidad es a la que responde la demanda de la que vamos a hablar, de la que vamos a hablar aquí, aunque yo lo anunciaría de modo análogo, pero algo distinto. Hacer lo necesario para que sea posible. Y no es un juego de palabras, como a continuación trataré de explicar, intentándolo hacer con la mayor brevedad. Tras la aprobación administrativa del Plan Madrid Nuevo Norte, sobre el que reposa la ya envejecida Operación Chamartín, todo está consumado. Ya no hay nada que hacer. En términos más castizos, ¿está ya todo el pescado vendido? En fin, ¿todo está perdido? En un libro de próxima aparición, cuya lectura ya recomiendo desde aquí, su autor, continuando la prolija y leccionadora crítica de la Operación San Martín, cuya primera entrega fue un voluminoso libro que también aconsejo siempre, publicado hace ya tiempo, hace creo que 7 u 8 años, propone una interesante analogía entre la Operación Chamartín, contemplada como una película, o más bien como una serie televisiva de muchos episodios jalonados en discontinuas temporadas, salpicando un cuarto de siglo largo. Esa analogía arranca a partir de algunas reglas a las que se sujetan tantos guiones cinematográficos, según el ya célebre manual Salva al gato. Es lo que él llama el momento de todo está perdido. Es un momento para cuyo desenlace con final feliz, después de muchos desgraciados acontecimientos, se acude al Deus ex machina, recurso que en su escrito ilustra de modo erudito y divertido. Pues bien, según él, la Operación San Martín está jalonada en su desarrollo por múltiples momentos, todo está perdido, y otras tantas apariciones del Deus ex machina. Hasta su último final feliz, con la aprobación unánime de en esta primavera pandémica del planeamiento de Madrid Nuevo Norte. Salvo que se trate de un recurso también usado a veces en el teatro y sobre todo en la ópera, que es el falso finale. En mi opinión, para quienes hemos venido oponiendo con firmeza y consecuencia, nos hemos venido oponiendo a esta operación, ahora, con la entrada de esta en el campo donde se administra la justicia, en nuestro caso en la jurisdicción contenciosa administrativa, hay serias razones para confiar en un nuevo turno de ese Deus ex machina. Uno que, actuando en sentido inverso al que lo ha hecho hasta ahora, nos libere de todo está perdido, que para buena parte de la opinión pública supuso la aprobación definitiva del Madrid Nuevo Norte. Y es que en el modo en que el urbanismo y dentro de él el planeamiento urbanístico ha venido degradándose de modo incesante, es en los tribunales donde se está reponiendo algunos de esos desmanes de la administración invariablemente originados por la propensión que esta muestra en favorecer los intereses particulares y privados sobre el interés general y sobre el interés público. Yo voy a dar casi telegráficamente, para no agotar el tiempo, cuáles son los puntos sobre los que reposa esta desafortunada operación. Es una operación guiada y movida esencialmente por el lucro privado. Ese es su motor, es su único motor. Es una operación concebida desde una visión del suelo como fábrica de hacer dinero y más recientemente como imán y como caja fuerte a la vez para el atesoramiento en espera de incesante revalorización.
El mal de esta operación es de raíz y está en el propio concurso de adjudicación, o de concurso convocado para la adjudicación de los terrenos que Renfe tiene, los terrenos públicos que Renfe tiene en San Martín, en el año 1993. Quiero recordar y leer cuáles eran los dos objetivos fundamentales de aquel concurso, de aquel encargo, que era un encargo justificado aparentemente en las necesidades que Renfe tenía de financiación externa, ya que al carecer de recursos financieros propios no podía acometer las obras de modernización y de modernización y de adecuación de sus instalaciones ferroviarias. Por lo cual, convocó un concurso en el que el objetivo era el siguiente: enajenar los derechos o facultades de propiedad, uso y disfrute o aprovechamiento de que Renfe dispone sobre los terrenos. Ese aprovechamiento que disponía sobre los terrenos Renfe cuando convoca el concurso eran 180 y tantos mil metros de uso exclusivamente ferroviario. Eso es lo que, de acuerdo con el planeamiento y la legalidad vigente entonces, se trataba de definir para enajenar. Pero al mismo tiempo, el encargo tenía una otra parte, que era que el adjudicatario de un concurso, que era un concurso de prestación, de un concurso de realización de obra a cambio de un pago en terrenos, se le hacía un encargo muy especial, que era negociar y gestionar con la administración, curiosamente, un operador privado en principio, aunque el adjudicatario tenía en su momento carácter público, digamos, pero ajeno a la administración, a un banco en definitiva, que era adjudicataria, negociar y gestionar los intereses para conseguir el mejor aprovechamiento en esos terrenos. Bien, eso, digamos, ese punto de partida que incesantemente ha ido renovándose siempre con aumentos sucesivos de edificabilidad y de aprovechamiento, está, como digo, en el origen de toda la desgraciada operación, cuyos objetivos estrictamente urbanísticos se han dejado siempre en segundo, si no en último plano. Esa concepción del suelo como fábrica de valor, fábrica de dinero más que de valor, se une una visión del establecimiento de la edificabilidad como una variable exógena, como una variable independiente. Se fija la edificabilidad en función de un cálculo económico. Se necesita cuánto necesito fabricar en esta máquina de dinero, y a partir de ahí, pues, cómo eso que es lo que necesito, que es el máximo empleo que puedo dar, acompañando ese punto de partida para concebir la operación, hay un entendimiento de la edificabilidad como una variable independiente que viene determinada de forma exógena desde el cálculo económico de cuánto esta fábrica de dinero necesita producir para que la operación tenga el que participa en ella, el que fabrica, el que controla la máquina, obtenga el mayor. Con lo cual, digamos, los objetivos propios de lo público, de quien administra el urbanismo, pasan también igualmente a segundo plano porque están sustituidos por esa lógica de consecución del beneficio, del cual una parte pues hasta los tiene lo público, pero en tanto propietario de suelo, no en tanto del interés público y del interés de la mejora de la ciudad. Bien, con este planteamiento voy a pasar una revista a cuáles han sido los motivos que hemos manejado en la demanda para hacer frente a esta operación. Hay que aclarar en primer lugar que estamos en una reclamación jurídica y que por lo tanto la argumentación tiene que estar restringida a aquellos aspectos de la operación que
no se ajustan a la legalidad o que contravienen la legalidad. Es decir, hay muchos motivos de otro orden urbanístico, disciplinar, económico, estratégico, de la ciudad, etcétera, que en la medida que son, digamos, pueden ser muy poderosos, pero no son consistentes para una reclamación legal, puesto que la operación ya tiene todas sus aprobaciones administrativas, hemos de centrarnos en aquellos aspectos en que la operación se aparta, desde nuestro punto de vista, de la legalidad. Es decir, nos hemos ceñido a aquellos argumentos, como digo, que son de infracción de la legalidad vigente. En ese sentido, nuestro objetivo principal es, lógicamente, y no se oculta, la nulidad de este planeamiento. Presentamos un recurso a esta operación en tanto enmienda a la totalidad. Es decir, no basta, no es una operación que necesite mejorarse en alguno de sus aspectos, sino que la mejora de esta operación, la construcción de una propuesta alternativa pasa necesariamente por la nulidad, dado que la base de sustentación de la operación es absolutamente viciada y en esa base, como decía, que es únicamente la persecución del lucro privado, es donde reposan todas las desviaciones de la legalidad que el planeamiento está incurriendo. En definitiva, la petición de nulidad del planeamiento aprobado se desarrolla en la demanda en 8 apartados, en donde bajo un común epígrafe de hechos se exponen de modo razonado y detallado cada uno de los distintos extremos de incumplimiento de la vigente legalidad urbanística en que ha incurrido dicho planeamiento. Cada uno de ellos de por sí es causa de nulidad y con mayor motivo lo es su conjunto, ya que todos ellos están relacionados por la primordial, permanente y prácticamente única finalidad real de esta operación: maximizar el negocio y las ganancias, sobre todo del principal operador privado, que es DCN, el Banco Bilbao Vizcaya, San José, y la incorporación actualmente del Merlin Properties. Antes de pasar la palabra a Jesús Morón, para que se extienda con detalle en la explicación del razonamiento desarrollado en la demanda, paso a continuación a enunciar y glosar muy brevemente algunos de los apartados a los que acabo de hacer mención. De esos 8 apartados que integran los hechos de la demanda. En primer lugar, un ordenamiento jurídico especial. Siguiendo con el ejemplo de mi admirado y amigo y maestro Eduardo Mangada, me ha parecido útil valerme también a mí del diccionario, en mi caso el de la RAE, para precisar el significado del verbo recurrir. Las 2 primeras acepciones de la palabra son: 1, acudir a un juez o autoridad con una demanda de petición. La segunda acepción es acogerse en caso de necesidad al favor de alguien o emplear medios no comunes para el logro de un objeto. Pues bien, la primera acepción corresponde a lo que estrictamente está haciendo ahora el CDU: acudir a un juez, una autoridad con una demanda o petición, que es la nulidad. La segunda acepción, en cambio, es lo que han venido practicando los promotores de la operación en estrecha connivencia con la administración. Esa segunda definición, esa segunda acepción, se define con total precisión en lo que se ha estado haciendo reiteradamente a lo largo de toda la prolongadísima gestación de la operación hasta conseguir su definitiva aprobación administrativa. Nada indica que de aquí en adelante sus promotores renuncien a proseguir por ese mismo camino. Bien, el primer apartado de los hechos de la demanda es precisamente encuadrar esta operación en un conjunto de operaciones jurídicas de régimen especial que se han sucedido en estos
prácticamente 25 años, a lo largo de 25 años en que se inició la operación. Las sucesivas y distintas modificaciones legales, de leyes especiales, de leyes sectoriales, para tratar de definir un estatus especial para esta operación que no cabía dentro de los moldes de la legalidad vigente. Pues bien, pese a eso, pese a las múltiples acciones para blindar legalmente la operación, recurriendo a leyes especiales y a modificaciones ad hoc de la legislación común, eso no ha sido suficiente, porque el codicioso afán de ganancias de sus promotores les ha llevado a sobrepasar límites y a idear soluciones vetadas por la legislación que sigue siendo aplicable en cualquier caso. El segundo punto de los hechos es lo relativo a la clasificación de suelo. Como es sabido, la legislación urbanística impone un régimen de derechos y obligaciones y, sobre todo, de límites muy diferentes para el suelo según se clasifique de urbano o de urbanizable. El primero está integrado por lo que ya está urbanizado, es decir, por todo lo que ya fue urbanizado a lo largo del tiempo antes del plan al que se encomienda esa tarea de clasificación. El segundo, en cambio, el suelo urbanizable, lo componen todos aquellos terrenos que en ejecución del plan habrán de urbanizarse con arreglo a sus reglas. Los terrenos comprendidos dentro del ámbito del llamado por el Planeamiento Madrid Nuevo Norte estaban sin urbanizar cuando se redactó y aprobó el Plan General del 85, al igual que lo estaban al aprobarse su revisión en 1997 y en idéntico estado están ahora, siguen ahora, son terrenos sin urbanizar. Sin embargo, con el exclusivo propósito de aligerar sus limitaciones de diversa índole, de edificabilidad en primer término, y con objeto de eludir el régimen mucho más exigente del suelo urbanizable, el Plan General del 97 clasificó como urbanos los terrenos que sin ninguna transformación material ni urbanización por medio, el anterior plan del 85 clasificaba como sistemas generales existentes. No se necesitan mayores explicaciones para entender que esta operación, tal cual ha sido definida y determinada por el plan objeto del recurso, hubiese sido inimaginable, por absolutamente imposible, de haber estado clasificado el suelo urbanizable tal y como su situación material del suelo sin urbanizar exigía. Al igual que resulta ocioso añadir que la única motivación para haber procedido de modo distinto, tal cual se ha hecho, distinto a clasificarlo como correspondía, no es otra que la fraudulenta maximización de las ganancias, en primer lugar, la de aquellos a quienes se ha pretendido transmitir los derechos de propiedad de un suelo hasta ahora de dominio público. Y digo que se ha pretendido transmitir los derechos de propiedad porque esa propiedad no está transmitida, no todo está consumado. Esa propiedad no está transmitida. Hay una promesa de venta, un contrato entre las partes, pero no está transmitida. En tercer lugar, el tercer apartado, se refiere a la inexistente losa, inexistente porque no existe, de cubrimiento de las vías ferroviarias como ficción para generar edificabilidad y aprovechamiento urbanístico. Edificabilidad y aprovechamiento urbanístico de unos suelos de dominio público destinados a sistemas generales que seguirán teniendo ese mismo doble carácter de suelo de dominio público y de sistemas generales y cuya enajenación se pretende ahora. Esta ficción es una de las principales claves de bóveda de la operación Chamartín, hasta el punto de que, como ya fue reconocido en una anterior sentencia anulatoria de uno de los planes que precedieron al último, sin este elemento, la operación no existiría. Sin la losa, esta operación no existiría. Eso se dice textualmente en una de las sentencias. Y es que la doble ficción de generar edificabilidad desde lo virtual e inexistente y de aparentar el cumplimiento de los estándares legales sobre zonas verdes, fabricando un parque sobre la inmensa placa de hormigón que en ejecución del plan habría que construir sobre las vías, es la que permite dar satisfacción a un propósito a sí mismo doble, que es incrementar el aprovechamiento mediante la edificabilidad generada por la inexistente losa, placa, y B,
ocupar con una edificación así incrementada el suelo natural y óptimo para un destino más racional, el nuevo y necesario parque. De nuevo aquí es el afán de lucro, el estímulo que ha llevado a forzar, a retorcer y a violentar la legalidad con una práctica de urbanismo y derecho urbanístico que podríamos decir de contabilidad creativa. Cuarto punto, y voy terminando, es el fraude en la configuración de zonas verdes, que explicará con más detalle Jesús Morón y a la que me he referido en el punto anterior, puesto que están estrechamente vinculados. El quinto punto es la arbitraria asignación y reparto de aprovechamiento y la quiebra del principio de equidistribución. Todos estos motivos son motivos de radical nulidad. Esa arbitraria asignación tiene dos facetas. Una faceta externa, por decirlo así, que guarda mucha relación con lo que hemos hablado al principio de la clasificación de suelo, y es la total incongruencia de las edificabilidades y aprovechamientos urbanísticos asignados a este lugar de 3 millones de metros cuadrados, en relación con su entorno, y el entorno que eran suelos urbanizables y cuyos índices eran pues la quinta o la cuarta parte o la sexta parte, ¿no? Y tiene otra dimensión importantísima, que es la dimensión interna. Por medio del artilugio de una división de ámbitos, en 4 ámbitos de todo el conjunto, se asigna de forma desigual esos aprovechamientos, favoreciendo claramente a uno de los propietarios privilegiados, que es el potencial propietario comprador de los derechos de Renfe y Adif, en el centro de negocios, y cuya edificabilidad y aprovechamiento, y todavía más su aprovechamiento por los usos que contiene, pues son notoriamente desproporcionados con respecto a el resto de los ámbitos, sin que se produzca una necesaria equidistribución entre los diferentes ámbitos, que paradójicamente sí se produce en cuanto a cargas, pero no en cuanto a asignación ni en cuanto a asignación de derechos y aprovechamientos. El sexto punto es el incumplimiento de la legislación estatal del suelo en cuanto a reservas mínimas para vivienda protegida. Bajo la ficción de que esto es un suelo urbano, un suelo urbano en la categoría de no consolidado, la última versión del plan de Madrid Norte distingue también de modo ficticio 2 ámbitos, uno que sería suelo urbano consolidado y uno no consolidado. Entonces, atribuye el régimen del no consolidado, que es un régimen definido después del plan vigente, porque en el momento del plan del 97 esa distinción no existía, y como digo, hace esa distinción que es ficticia en la medida que es un suelo que está pendiente de urbanizar, es un suelo de los que la ley estatal define como suelos a urbanizar, y por lo tanto está sujeto a las obligaciones, a los límites y a las reservas que la ley estatal exige. Esto se ha podido ver en algunas otras operaciones en que la MAU Calderón, por ejemplo, que se intentó la misma argucia de argumentar de que los deberes de reserva de la vivienda de protección oficial eran los relativos al del suelo urbano, y cuando en realidad se trata de un suelo que está pendiente de urbanización y que, por lo tanto, tiene que asimilarse a los de suelo urbanizable, cuyas reservas obligatorias son el 30%, que se entiende que es un mínimo. Cabe recordar que las operaciones limítrofes tienen reservas de hasta el 50 y el 60%, el vecino San Chinarro y Las Tablas, y es más, remontándonos al plan del 85, que es mucho remontarse, pues hay que recordar que el plan general del 85, que fue el que introdujo por primera vez esta determinación de reservas para viviendas protegidas, reservaba del suelo urbanizable nada menos que el 90% del suelo urbanizable para vivienda protegida.
Por último, los apartados 7 y 8, y disculpad que me he extendido demasiado, y paso enseguida la palabra a Jesús, es la ausencia de interés general y la prevalencia del interés privado. Con dos salidas, ¿no? Una, la de la ausencia de esa falta de justificación del interés público, que es palmario, y dos, la práctica de determinación y fijación de parámetros del planeamiento urbanístico con acuerdos formalizados o no, llámense o no convenios, que son esa determinación y esa fijación, haya o no formalización, son causa de nulidad de pleno derecho expresamente contemplada y definida en la legislación de la Comunidad de Madrid. Paso la palabra a Jesús Morón. Bien, muchas gracias, Jesús. Jesús Morón, ya puedes darle a tu micrófono y ponerte a hablar. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La actuación urbanística Madrid-Nuevo Norte, o más conocida como Operación Chamartín, durante todo este largo proceso, pues comenzó en el año 1993 con una concesión administrativa para el entorno de la estación de Chamartín, la actual estación de Chamartín, para su, digamos, reacondicionamiento. Tras sucesivas modificaciones de planeamiento, la superficie ha llegado a un total de más de 300 hectáreas. En este proceso ha habido varias modificaciones de planeamiento y que han recibido incluso el sentido contrario por parte de los tribunales. Al mismo tiempo, tantas modificaciones de planeamiento han venido acompañadas de modificaciones legislativas importantes. En primer lugar, durante la tramitación de este planeamiento, se han modificado los derechos de reversión de los propietarios, antiguos propietarios de la estación de Chamartín y su red ferroviaria, modificación de la ley de expropiación forzosa. También se han modificado, durante esta tramitación, los límites máximos de edificación en cuanto a alturas que estaban vigentes en la legislación urbanística madrileña. Y asimismo se ha modificado la legislación del Estado y la legislación de la Comunidad de Madrid referente a la regulación de los terrenos de titularidad pública afectos a usos o servicios públicos tales como ferroviario o como carreteras, autopistas, etcétera, etcétera. Es decir, que en vez de acomodar la ordenación urbanística al ordenamiento jurídico, durante este periodo se ha hecho un enorme esfuerzo de acomodar el ordenamiento jurídico a la ordenación urbanística pretendida. Es decir, el sentido contrario de las actuaciones normales en el mundo urbanístico. A pesar de este formidable apoyo que ha recibido tanto de las administraciones modificando sucesivamente el planeamiento y modificando en sede parlamentaria la legislación que afectaba a esta zona, sigue existiendo, a nuestro juicio, enormes e importantes vulneraciones del ordenamiento jurídico. En primer lugar, está el tema de la clasificación de suelo, que, como bien indicaba Jesús Gago en su intervención, se clasifica todo este suelo desde a partir de 1997 como suelo urbano. La diferencia entre suelo urbano y suelo urbanizable es conocido por casi todo el mundo. El suelo urbano, al estar edificado en su mayor parte, no permite realizar operaciones de complementación dotacional del resto de la ciudad. Mientras que el suelo urbanizable, al tener, digamos, un vacío urbano, permite recuperar y complementar los equipamientos y las dotaciones de la ciudad. Al mismo tiempo que en el suelo urbanizable permite y obliga a tener una distribución equitativa entre el conjunto de los propietarios de los derechos y obligaciones. En este caso, el Ayuntamiento de Madrid ha clasificado a partir de 1997 como suelo urbano. Suelo urbano, para que nos entendamos, básicamente es aquel suelo que está consolidado por edificaciones
o aquel suelo que está consolidado en 2/3 partes de edificaciones o de urbanización adecuada para las edificaciones que resulten del planeamiento. En este caso, el propio expediente, de la modificación que se ha aprobado, recoge que la mayor parte del suelo son eriales, son red ferroviaria, son polígono industrial sin ordenar, es suelo agrícola, es suelo ganadero, vivero, eriales, etcétera, etcétera, hasta un mínimo de un 80%. Es decir, todo lo contrario a lo que la ley exige. Tiene que haber 2/3 partes de edificaciones o urbanización apropiada para esas edificaciones, y en este caso es todo lo contrario. Más del 80% del suelo carece de ningún tipo de infraestructura apropiada para las edificaciones que se proyectan en el planeamiento. Las redes ferroviarias, el suelo orial, etcétera, etcétera, es obvio que no tienen las características urbanísticas necesarias para ser edificado, ni tienen los servicios necesarios para ser edificado. Digamos, este es un reconocimiento manifiesto desde el propio expediente, es decir, no lo decimos nosotros, lo dice el propio expediente, de que más del 80% del suelo carece de esas características exigidas por la ley. Y aquí el planificador no tiene discrecionalidad para elegir entre suelo urbano y suelo urbanizable. Se escapa, digamos, a la discrecionalidad del planificador. La ley es imperativa, prohíbe clasificar como suelo urbano aquellos suelos que no reúnen estas características. Por tanto, este origen de la propia operación en cuanto a la clasificación de suelo es una decisión de determinación urbanística radicalmente nula, que va en contra del mandato objetivo de la ley. Con independencia de esta cuestión, nosotros planteamos, además de la nulidad de la clasificación de suelo, nosotros planteamos un segundo apartado, que es la ilegal atribución de aprovechamientos urbanísticos al sistema ferroviario actual. El sistema ferroviario de vías, infraestructuras existentes en la actualidad, son terrenos demaniales, es decir, son terrenos de titularidad pública afectos a un servicio público concreto, que es el ferroviario. Los bienes demaniales están sujetos a un estatuto especial tendente a proteger el uso y el disfrute de estos bienes. De tal manera que la legislación vigente sobre el patrimonio público los declara imprescriptibles, inalienables e inembargables. Es decir, son indisponibles por parte de la Administración. La Administración no puede disponer a su antojo de estos bienes porque están especialmente protegidos para mantener su servicio o uso público. El Ayuntamiento, en esta modificación, lo que pretende es ampararse en una de las modificaciones express que se han realizado durante su tramitación, que es el de atribuir edificabilidad a los sistemas generales públicos que en su día fueron obtenidos de manera onerosa. Es decir, han sido expropiados o han sido comprados. Este efecto es razonable en el sentido de que cuando la Administración ha desarrollado una actividad urbanística mediante la compra o expropiación de suelos, cuando dejan de existir ese servicio público o ese uso público, es razonable que la Administración tenga derecho a recuperar, digamos, las inversiones realizadas y poner ese suelo que ya no está afecto al uso del servicio público, destinarlo a actividades urbanísticas. Pero el requisito previo para que eso ocurra es que queden desafectados esos bienes, es decir, que pasen a ser de dominio público a ser bienes patrimoniales, es decir, se incorporan al patrimonio de la Administración y, por tanto, pueden operar libremente. Mientras mantengan el uso y el servicio público, son indisponibles por su propio estatuto, de tal manera que si generan o se pretende generar edificabilidad, estaría, digamos, ante un supuesto de imposibilidad jurídica, porque no pueden disponer, no pueden participar en procesos reparcelatorios y, por tanto, no pueden generar esa edificabilidad y mutar las propiedades entre los diferentes componentes o participantes en las actuaciones urbanísticas. Esta actuación, ponemos nosotros un ejemplo,
en el sentido de que si la Administración operase de la misma manera que está operando aquí en el resto de los terrenos de titularidad pública, por ejemplo, la M30, ponemos el ejemplo, si en la M30 los laterales de la M30 actual se desafectan para levantar rascacielos y luego cubrir el resto de la M30 con una losa, etcétera, etcétera, bueno, pues se estaría generando digamos, un absurdo jurídico. Cubrir toda la M30 para cumplir los estándares de zonas verdes, equipamientos y levantar todos los rascacielos alrededor de la M30. Bueno, la M30, la modificación de Madrid-Río, bueno, pues se ha cubierto la autopista, pero no se han levantado rascacielos en los bordes. Se puede cubrir una autopista, pero bueno, se queda como espacio libre, pero no generan edificabilidades. El ayuntamiento pretende generar, dado que esto es imposible, dado que no puede disponer de la edificabilidad, no puede disponer de los terrenos de uso público y servicio público, no pueden generar edificabilidad, intenta crear una ficción. Y esa ficción consiste en cubrir la vía férrea con una gran losa y modificando la realidad, intentando modificar la realidad, decir que las vías del ferrocarril son subterráneas, mientras que la losa que la ha cubierto es la superficie real de la actuación. Y esa superficie real, al ser pública, al no ser vía férrea porque está por debajo, genera edificabilidad. Aquí se produce una ficción y, a nuestro juicio, un fraude de ley, porque el planeamiento es el que otorga las edificabilidades. Y la ejecución del planeamiento es el que corresponde ejecutar, valga la redundancia, ejecutar esas edificabilidades y esos aprovechamientos. Si la losa no existiría sin planeamiento. El planeamiento es el que dice que se construya una losa en este caso. Por tanto, esa losa no puede generar edificabilidad, porque no es competencia de la ejecución del planeamiento generar edificabilidad. Lo mismo que una losa o una edificación se ejecuta en función del planeamiento, un edificio ya construido en ejecución del planeamiento no genera nueva edificabilidad adicional. La losa es parte de la ejecución del planeamiento, luego no genera edificabilidad adicional. Por tanto, esto es una ficción, es un fraude de ley, es intentar tener una apariencia de legalidad para no cumplir exactamente los preceptos y las finalidades de la propia ley. Digamos que el fraude de ley, tanto de la jurisprudencia absolutamente declara que el fraude de ley, las consecuencias jurídicas son la inaplicación de las determinaciones que se hayan adoptado, es decir, la nulidad radical de las determinaciones adoptadas. Por tanto, esta es una segunda e importante causa de nulidad radical a nuestro juicio. La tercera, hemos seleccionado varias, digamos, irregularidades porque estimamos que son numerosas y nos hemos restringido a las urbanísticas. Luego comentaré si acaso, por encima, aunque no es nuestro caso, las contractuales, es decir, concursos, etcétera, etcétera. La tercera es que esa losa famosa, esa losa construida en ejecución del planeamiento, se pretende que sean zonas verdes de las exigidas por la legislación urbanística. La legislación urbanística exige que haya, cuanto menos, 15 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados construidos. Estos 15 metros cuadrados, la losa suponen el 70% de las zonas verdes exigidas por la legislación urbanística. El 70%. Bueno, esto es una creación, una zona verde que se pretende que sea una losa de hormigón que se construye y que eso sea parte, el 70% de las cesiones obligatorias de zonas verdes, que son exigidas para cualquier tipo de dotación, cualquier tipo de actuación. La legislación urbanística de toda la vida lo que ha exigido es que las cesiones de zonas verdes, potencial, clave en todo desarrollo urbanístico, pues sean terrenos que son de cesión obligatoria a la administración.
La terminología son terrenos, no construcciones. No construcciones. Por tanto, este tipo de ingeniería urbanística en el que llegan y dicen, oiga, creamos una losa y eso cumple las previsiones legales, parece que no es que sea un fraude de ley, es que es radicalmente contrario a la ley. Es decir, oiga, yo hago una construcción, una losa, etcétera, etcétera, y por tanto esto puede ser la zona verde de cumplimiento de las determinaciones de la legislación, pues nos podría llevar, por ejemplo, a hacer diferentes losas, yo qué sé, como la ley no dice específicamente que no se puedan hacer en alturas, pues aprovechamos y hacemos pues unas zonas verdes en diferentes losas, losa 1, losa 2, losa 3. Es una interpretación que nos llevaría a este absurdo, y este absurdo jurídicamente, los absurdos jurídicamente están vedados en la ley. Además, en este sentido, de que las zonas verdes son terrenos. Son terrenos, es tierra, que es, digamos, lo que exige la terminología de la legislación urbanística. Las zonas verdes en la legislación urbanística de 1956, desde la ley del suelo de 1956, es un bien especialmente protegido. Es decir, todas las legislaciones que se han producido a partir de 1956, tanto en el mundo de las autonomías, todas las legislaciones protegen especialmente las zonas verdes. A la hora de perseguir sus incumplimientos, a la hora de perseguir las licencias que afecten a zonas verdes, en fin, declarándolas nulas de pleno derecho. Es decir, son bienes especialmente protegidos. Y los bienes especialmente protegidos no pueden tener una interpretación extensiva, sino todo lo contrario, restrictiva. Es decir, en la medida que la ley del suelo, la legislación urbanística, bueno, pues establece términos como pues, que son terrenos, lo que no se puede hacer es interpretaciones extensivas diciendo, bueno, es que por terrenos podemos entender que pueden ser creaciones imaginativas con edificaciones o con construcciones, como en este caso una losa. Por tanto, creemos que en este momento, con este tipo de determinación, se ataca a uno de los elementos esenciales de las ordenaciones urbanísticas, que es el cumplimiento de los estándares para zonas verdes. Esa losa podrá ser un espacio libre, de titularidad pública, pero no zonas verdes que son estándares específicos de la legislación urbanística. Otro de los puntos que nosotros consideramos que vulneran radicalmente la legislación urbanística, el ordenamiento jurídico, es la arbitraria asignación y reparto de aprovechamientos urbanísticos. Es decir, ya hemos dicho que no pueden generar, los sistemas públicos no pueden generar aprovechamientos urbanísticos en tanto no queden desafectados. Bueno, pues a pesar de eso, estos aprovechamientos urbanísticos que se atribuyen dentro del plan, se pretenden no distribuirlo en conjunto de los propietarios, sino unidades de actuación o unidades de reparto diferenciadas entre las diferentes áreas de la Operación Chamartín. En 1997, el Plan General decía que era una sola, única área de reparto para el conjunto de los datos. Digamos, un reconocimiento expreso por parte de la Administración en 1997 de que todo se tenía que repartir equitativamente. Bueno, digamos que la legislación urbanística en general lo que da criterios, aparte de exigir una distribución racional del territorio y de los aprovechamientos, da una serie de criterios de obligado cumplimiento para que no haya desfases injustificados entre las actuaciones en la ciudad. La clasificación de suelo es uno, pero también las áreas de reparto, pero al mismo tiempo exige, la legislación urbanística madrileña, exige que cuando se vayan a otorgar aprovechamientos a las actuaciones urbanísticas, se contemplen las actuaciones colindantes. Es decir, que estén en armonía con las actuaciones colindantes. Esto es una exigencia legal, no es un capricho ni una discrecionalidad. Es decir, se tiene que justificar por qué se llegan a unos parámetros edificatorios que deben de ser similares a los colindantes.
Bueno, pues esto se incumple radicalmente tanto al interno de la operación como en comparación a las actuaciones colindantes. Al interno de la operación, es decir, dentro de la operación de Chamartín, el área de planeamiento específico de negocios, pues tiene una edificabilidad de 1,65 metros cuadrados por metro cuadrado, un 60% más que, por ejemplo, las actuaciones de las tablas oeste y Malmea Tres Olivos, que están dentro de la misma operación Chamartín. Es decir, un 60%. No es un 5, no es un 4, no es un 3, no es un 60% más. Pero si se compara esta atribución de aprovechamientos con las colindantes, a las que está obligado compararlas y justificar por qué se separa de las colindantes, resulta que, por ejemplo, en las tablas oeste, en comparación con las tablas que están al lado, que es, digamos que es continuación, pues tiene un 125% más de edificabilidad. 125%. Y el área de negocios, en relación con esta operación, con este sector de las tablas, un 400% más. Estarán distantes, más o menos distantes, pero en un caso 125 colindantes y un poco más separadas, un 400%. Digamos, en una actuación que razonablemente, internamente, tendría que tener también sus aprovechamientos distribuidos. Al mismo tiempo, la operación, el planeamiento que se ha aprobado con esta modificación del plan general, no distribuye los beneficios entre las diferentes áreas de actuación y, por contra, carga equitativamente el conjunto de las cargas generales a las diferentes actuaciones. Bueno, aquí se quiebran, digamos, principios básicos de la regla y distribución que se contemplan en la legislación urbanística. Por tanto, esto, digamos, son determinaciones que incluyen o que incurren también, a nuestro juicio, en una vulneración radical de los preceptos básicos de la legislación urbanística destinados a la adjudicación de aprovechamientos, su distribución y su distribución de cargas, de una manera muy ostentosa y muy clara. Otro tema de infracción importante, claro, evidente para nuestro juicio, es la infracción en el cumplimiento de las reservas de viviendas de protección oficial. Esta modificación de plan general aprobada atribuye un 20% de las edificabilidades a viviendas de protección oficial. La ley establece o exige que se deben de vincular al menos un 30% de esa edificabilidad residencial cuando existen actuaciones de nueva urbanización. Y un 10%, por contra, cuando es una mera operación de reforma o renovación de la urbanización existente. El ayuntamiento, a pesar de que reconoce de que existe una gran transformación de todo el territorio, se intenta acoger a que estamos ante una operación de reforma o renovación de la urbanización. Ya decíamos antes que en la clasificación de suelo, al menos un 80% no tiene la urbanización exigible, bajo ningún concepto exigible, para las nuevas edificaciones que se van a producir. Por tanto, bajo ningún concepto se está ante un tema de reforma o renovación de la urbanización, que es una cuestión parcial, es una actuación puntual, etcétera, etcétera. Se está ante una actuación urbanística de nueva urbanización. Todos son nuevas calles, todos son nuevas dotaciones, todos son nuevos parques, etcétera, etcétera. Estamos ante una actuación evidentemente y manifiestamente de actuación en suelo, mayoritariamente en más de un 80%, que no reúnen características de urbanización exigidas para la nueva edificación. Por tanto, estamos ante una actuación de nueva urbanización y ante la exigencia legal de que menos un 30% de la edificabilidad residencial sea VPO, no un 20%. Esta determinación, por tanto, va radicalmente contra las determinaciones exigibles
por parte de la legislación urbanística. Y por último, consideramos que no existe, en esta actuación no está acreditada el interés general y por contra, y además o adicionalmente, se está amparando en un convenio urbanístico de planeamiento. Las potestades que la ley otorga al planificador, como es bien sabido, tienen como fin común la satisfacción del interés general. El interés general, que en esta o en cualquier otra actuación de la Administración, en principio cabe suponer. Es decir, a la Administración se le otorga, digamos, las potestades de proteger, defender y desarrollar el interés general. Por tanto, en principio, esta actuación debe gozar de la presunción de que defiende el interés general. Ahora bien, si un desarrollo urbanístico de este calibre, que empezó en el 93, empezó con 625.000 metros cuadrados de suelo y 187.358 metros cuadrados edificables. En 1997, el plan general ya pasar a una edificabilidad de 363.473 metros cuadrados, para ser incrementada a 1.850.000 de suelo, con una edificabilidad nueva de 3 millones posteriormente de 3.377.582 metros cuadrados, para acabar al final con esta modificación con 2.657.313 metros cuadrados de edificabilidad. Bueno, pues esto a lo largo de todos estos años, de todas estas modificaciones, pasas de 60 hectáreas, pasas a 3 hectáreas, de 30 hectáreas, pues son tres veces la superficie del Parque de Retiro de Madrid. Es que no estamos hablando de un trozo pequeño de la ciudad, es que son 3 veces la superficie de Retiro de la ciudad. Bueno, primero pasas de la estación de Chamartín para luego pasar a esta macro superficie de la ciudad. Bueno, todas estas modificaciones a lo largo de los años, con estos incrementos brutales de edificabilidad y de superficie incorporada a la operación Chamartín, pues la primera conclusión que cabría extraer es que el interés general que está detrás de esta operación, por lo menos, es muy volátil y muy inconsistente, que es lo diferente a lo exigible, a la racionalidad exigible en toda ordenación urbanística. Pero si es que además, si a digamos que este interés general está amparado en acuerdos, en convenios con un operador privado, que en un principio era un concesionario y ahora es comprador